El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, y llega el momento, el rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, este rinconcito tan particular, y desde nuestro programa les venimos contando todos los sábados las actividades que lleva la institución, nuestra institución, el Centro Asturiano, y es para ofrecérselo a todos ustedes también, y claro, acaban de cumplir 111 años de vida en el mes de febrero, y bueno, ya están organizando la gran fiesta, lo que va a ser los 111 años de la institución, el año Capicúa, 111, 111, pero además todo el calendario de este 2024 con todos los eventos que le estamos comentando a ustedes todos los sábados. Como por ejemplo, 6 de abril a las 20 horas se va a realizar una nueva edición del Gran Festival Celta, allí en nuestra sala Alejandro Casona de la institución, con la actuación de Bardos Folk, Celtic Argentina, que estuve el otro día con las chicas de Celtic Argentina, las estuve felicitando porque la verdad bailan espectacular, realmente uno ve y disfruta lo que hace, así que van a estar también en este espectáculo de la Expo Celta, allí en el Asturiano, y también The Clovers, recuerden, Bardos Folk, Céltica Argentina y The Clovers, también. 6 de abril, 20 horas. Las entradas ya están a la venta. ¿Dónde? En nuestra administración, en la sede social, en Solís 475, aquí en Capital, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. También les vamos a recordar un número telefónico de la administración, que atienden de 10 a 18, 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Pero recuerden, lo pueden comprar las entradas por Passline a través de internet, Passline ponen, y si no, se acercan de lunes a viernes de 10 a 18, allí en Solís 475, en la administración del Centro Asturiano, o el mismo día del evento, 6 de abril, un rato antes pasan por allí y van a disfrutar también de esta propuesta. La gran propuesta de este gran festival celta que va a ser realmente magnífico, como ya nos tiene acostumbrados de hace ya tantos años. Bueno, otro tema para que vayan agendando. Les anunciamos que a partir del 5 de abril, como todos los años, vuelve el Team 60, con una gran respuesta de socios, gente amiga que se acerca. Bueno, esta es la propuesta, con horarios, días habituales. Van a ser los martes de 9 a 12 en la sede social de Solís 475 aquí en Capital, los viernes de 14 a 17 en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, esto va a ser a partir de abril, día 5 de abril. Otro tema también. No se olviden que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. No hay edades, grandes y chicos, y medianos también. Todos pueden, damas y caballeros, todos pueden concurrir a formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, para que lo tengan en cuenta y disfruten de esta propuesta, como la musical también del conjunto Pelayo, del querido recordado Manolo del Campo, para que lo tengan en cuenta. Medios de contacto del Centro Asturiano. Por un lado, los mails. asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, y también informativos @centroasturianobsas.org.ar, informativos @centroasturianobsas.org.ar, y les doy un teléfono que es de muy fácil numeración, que es el 11 51 58 58 58, facilito, 11 51 58 58 58. Es un celular, pero si quieren llamar desde el teléfono de base de la casa de ustedes, en vez del 11 marcan el 15 51 58 58 58. Bien, tengo un invitado en línea que no es un invitado, es un amigo ya en lo personal. Antes que nada, un beso enorme
para Pilar Simón, que preside la institución, el Centro Asturiano de Buenos Aires, que sé que está escuchando el programa, para toda la comisión directiva, y lo tengo en línea, mi amigo, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, Juan Manuel Posada. Hola, Juan Manuel, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Oscar, buenos días. Muchas gracias por siempre acordarte de nosotros y bueno, mí en especial. Hablar contigo los sábados a la mañana ya es un orgullo para mí y bueno, y agradecerte a ti y a toda tu audiencia, que es mucha. Bueno, muchas gracias por tus palabras, querido Juan Manuel. Bueno, mira, yo estaba recién comentando 111 años del Centro Asturiano que cumplió ahora en febrero, y ya se están organizando por un montón de eventos para este 2024, ¿es así, no es cierto? Sí, es cierto. Bueno, primero vamos a empezar por el domingo 24, sí, que es algo nuevo. Va a ser una romería, una espicha, que va a ser un domingo al mediodía, a las 13 horas, como tú bien dijiste. sí. Entonces, ¿cuál es el motivo de hacerlo un domingo al mediodía? Hay mucha gente que ya tiene... Mucha gente joven, pero es mayor, sí, pero la juventud va por dentro. Obvio. Que queremos que venga a disfrutar un domingo al mediodía de la espicha y hacerse la idea que estamos en una verbena de campo de allá de Asturias. Sí. Y bueno, para la noche la gente un poco mayor ya se les complica más, Claro. pero al mediodía hay que disfrutar. Después va a haber baile, toda comida típica asturiana, Sí. y reunirnos como... adelantando al día 16, como tú dices, que es el 111 aniversario del Centro Asturiano, Sí. que ahí van a repetir, porque el 24 vienen, Sí. es entrada libre y gratuita para todos los socios, Sí. y el que no es socio Sí. saca un vale de 2.000 pesos. Bien. Directamente ese vale, cuando vaya a consumir algo, fabada, toda la comida típica que tenemos, Sí. se le acreditan los 2.000 pesos, así que entre paréntesis Sí. es gratis también. Claro, bien. Y vamos anticipándonos para el día 16, que van a venir autoridades de Asturias, va a venir la consejera de emigración, Olaya, Sí. va a venir un ministro, Ovidio Zapico, que es el ministro de Vivienda, Sí. y bueno, es la primera vez que vienen, y entonces, bien. al ser la primera vez que vienen, ellos acá se creen que se van a encontrar con otra cosa que todos los que vienen... Sí. Es una satisfacción después que vienen, y lo que menos creen que el Centro Asturiano es lo que es. Claro. Y para todos los que estamos acá, es una alegría que vengan, porque nos hacemos la idea que viene una parte de Asturias, Sí. que nos alegran porque nos escuchan, saben cuáles son nuestros problemas, saben cuáles son nuestras virtudes para estar colaborando con el Centro Asturiano, Sí, sí. divertirnos, hacer romería como el día 24, y bueno, eso va a ser lo que todos los aniversarios hacemos, o cuando se hace el aniversario de la Virgen de Covadonga. Claro, tratar de juntarnos a todos. Aparte, tratar de juntarnos a todos. Juan Manuel, me gustó el título, La Gran Romería y Espicha Asturiana. Me fascinó el título, ese, porque es un título largo, pero es La Gran Romería y Espicha Asturiana. O sea que van a poder disfrutar de los shows en vivo, como estás comentando, del baile, va a haber sidra, las comidas, las bebidas, y va a ser una jornada de domingo muy particular para compartirlo, y en familia, ¿no? Claro. Pero por supuesto, por eso te digo que va a ser un día especial, claro. Porque nuestra gente que ya tiene jóvenes, como te digo, pero un poco de edad, van a aprovechar, porque van a venir
con sus hijos, Claro. con sus nietos, Exacto. y acá va a haber fiesta para todos. Van a comer, van a poder servirse la comida típica, Sí, señor. la sidra, la espicha Claro. y el baile, y a divertirse, Bueno. que hoy lo necesitamos todos, fiestas y a divertirse. Exactamente, y sabes que también lo que tú estás comentando, que la propuesta es para los socios la entrada libre y gratuita, para los no socios pagan un vale de 2.000 pesos, pero después cuando van a consumir algo ya le acreditan ese dinero, así que en definitiva la entrada es libre y gratuita también, o sea, enhorabuena, ¿no? Esta propuesta, ¿eh? Pero por supuesto, nosotros los socios tienen todo el derecho Claro. a la instalación de la institución. Son los dueños, Claro. no, Claro. no le demos vueltas. Sí, señor. Y el invitado para que tenga un mimo para el centro asturiano, Sí. que seguro que vienen a compartir un día con amigos y con toda la colectividad que va a disfrutar. Y bueno, eso es un símbolo Claro. de decir, bueno, aporto ya 2.000 pesos de entrada, pero Sí. me lo acreditan con lo que quiera consumir. Claro, excelente, excelente. Bueno, así que bien hecha la invitación, señoras y señores, para el próximo domingo 24 de marzo, 1 de la tarde, 13 horas en el Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Y después, como tú me lo dijiste, llegará el 16, también la fecha muy importante, ya con funcionarios de Asturias que van a estar presentes aquí en la República Argentina. Así que bueno, quiero que otro día tú me cuentes, Pilar también, todo lo que están preparando para este 2024, que tengo entendido que están trabajando, pero a destajo, constantemente y organizando cosas para este 2024, para estos 111 años de la institución, Juan Manuel, ¿eh? Sí, sí. Quiero aclararle un poco a la audiencia que el día 24 no se suspende por mal tiempo, Bien. porque si llega a estar mal tiempo, lo hacemos arriba en el gimnasio y bueno, la gente va a disfrutar de lo mismo, no tanto, pero lo mismo, va a disfrutar. Claro. Y gracias a toda la comisión directiva que tenemos, que empujan, Sí. que están siempre al lado del cañón, como se dice. Ujú. Bueno, estamos creciendo, estamos haciendo muchas cosas nuevas Bien. y sobre todo en la frase que siempre te digo, Sí. no nos olvidamos de la gente mayor que hizo todo lo que hizo por nuestro querido centro asturiano. Bien. No nos olvidamos de la gente mediana, diríamos, Sí. entre comillas, Sí, señor. y de la juventud, Bien. que es donde se apunta. Tienen que empezar, como bien se dice, a tener la camiseta puesta de nuestra institución, y así es doble valor que uno tiene para con todos los jóvenes que vienen. Exactamente, totalmente de acuerdo, Juan Manuel, y aparte apostar ya porque la juventud es la continuidad de nuestra colectividad acá en la Argentina y en todo el mundo, pero acá en la Argentina y en el centro asturiano de Buenos Aires. Así que enhorabuena, enhorabuena. Así que, mi querido Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, te quiero agradecer este ratito aquí en el Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo para todo el país. Y bueno, nos estaremos viendo el domingo que viene allí en esta gran romería y en esta gran espicha asturiana allí en la institución. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Traten de venir, Sí. lo van a pasar bien, no se van a arrepentir, van a ver a gente que a lo mejor hace tiempo que no ven. Exacto. Y bueno, la alegría para el sábado va a estar en el centro asturiano. Bien. O sea, el sábado me confundí, El para domingo. el domingo, Sí, el señor. sábado es hoy. Exacto. Va a estar en el centro asturiano para el domingo 24. Así Perfecto. que a no faltar y no se van a arrepentir. Perfecto. Te mando un abrazo, mi querido Juan Manuel Posada. Gracias por este ratito acá en el programa. Y mira, para cerrar la charla contigo, hemos elegido un tema de gente joven, de gente joven asturiana, que tiene que ver con la música tradicional. Arrancaron en el año 1984, pero llevan lo que es la música folk asturiana, la música tradicional, siempre basado en la música tradicional asturiana, que es el conjunto Lian de Cubel y esta versión de Cabraliega. Muy lindo tema. Te mando un abrazo y compartimos el tema musical, Juan Manuel,
Dale un abrazo y saludos para toda tu audiencia, que es mucha. Gracias, querido amigo, gracias. Quedamos en línea privada. Lian de Cubel, disfrutando la música para todos ustedes desde Asturias, Cabraliega. La música entonces.